Bien, regresamos entonces con Verónica Zapata, investigadora del IPE, con quien vamos a hablar sobre el crédito informal en el Perú. Verónica, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, como todos los jueves, a través del IPE. Gracias. Cuéntanos, ustedes acaban de hacer un estudio sobre crédito informal. Antes que entremos a la parte numérica, cuantitativa, me gustaría que por favor nos definas a qué te refieres por crédito informal. Mira, de las varias definiciones que revisamos en la literatura, decidimos tomarlo como los créditos a los que no tienen ningún tipo de supervisión por parte de la SBS o algún otro organismo, ¿no? Así, la definición así de ancha. Estamos hablando de créditos en los cuales el prestamista no necesariamente es informal, solamente que no es una institución regulada por la SBS para prestar. Puede ser una microfinanciera, pero que todavía no está en el ámbito formal de la SBS. Exactamente, o sea, se podría, hay casos en el que están como en el límite, digamos, ¿no? Muchas de ellas están exponiendo a la SBS para algún tipo de regulación, pero todas las que no quedan en un ámbito gigantesco, o sea, van desde prestamistas en centros de trabajo, lo que se llama agiotistas usureros o casas de empeño, etcétera. O sea, la gama de prestamistas informales es muy amplia. Correcto. ¿Y tenemos una idea de más o menos cuántas personas calzan en este universo? Mira, nosotros para el estudio hicimos una encuesta, entonces en realidad los resultados de la encuesta son más por el lado de la demanda. Cuando intentamos hacer una medición más o menos de la oferta, lo cual es, como entenderás, los prestamistas informales no son fácilmente medibles, consultamos con microfinancieras o con instituciones que ya están bajo supervisión de la SBS que de alguna manera comparten mercado con ellos. Ellos nos comentaban que calculaban que lo más formal del crédito informal, por decirlo de algún modo, rondaba el 10% del total de créditos de la economía, ¿no? Lo más formal de lo informal. Exacto, o sea, lo que ellos de alguna manera pueden medir, ¿no? Porque como te digo, son tan particulares los prestamistas informales que es muy difícil hacer la medición. Correcto. Entonces ahora veamos desde un punto de vista práctico por qué una persona se acercaría a un agiotista, que normalmente tienen tasas de intereses extremadamente altas frente al sector formal. Claro, lo lógico es pensar que tiene que ver con regulaciones y todo, pero hoy día las microfinanzas te permiten acercarte sin mucha información. A veces no tienes ni siquiera que tener ningún colateral. ¿Cuál es la razón principal por la cual las personas van a los mercados informales de crédito? Mira, eso es de repente el hallazgo más interesante del estudio, porque cuando uno piensa en crédito informal, piensa, digamos, en un sector de la población que no accede al crédito formal, ¿no? O sea, es la contraparte. No tienes formal, te vas al informal. Cuando hemos visto, hay un buen porcentaje de personas, si no me equivoco, cerca del 40%, que mantiene dos tipos de créditos, formal e informal, ¿no? Entonces, lo que te está demostrando eso es que el crédito informal no es necesariamente un sustituto del formal, sino para muchas personas resulta un complemento. Hay un texto muy conocido que tiene que ver con el portafolio que manejan las personas consideradas pobres, y lo que sostenían era que el nivel de subsistencia más importante que el largo plazo era manejar el día a día, y por lo tanto la ventaja del mercado informal era que te permitía poder ajustar tus formas de pago y todo de una manera menos estructurada que en el mercado. ¿Eso también lo han podido encontrar acá? Sí, totalmente. Cuando se evalúan los atributos, tanto de gente que tiene crédito informal como gente que tiene crédito formal únicamente, sobre cuál es la visión que tienen sobre este mercado paralelo, por decirlo de una manera, la principal ventaja que le ven es la prontitud del desembolso, el menor trámite, ¿no? Por más de que las tasas de interés son altas, hay otro tema de desconocimiento fuerte de la tasa de interés que uno está pagando, pero el mayor atributo definitivamente es la rapidez del desembolso, la flexibilidad. Ahora, este libro también estudiaba, no sé si ustedes lo han hecho, cuéntame un poco, el número de instrumentos financieros con los cuales se manejaban las personas de bajos recursos. Una persona de altos ingresos, digamos, maneja tarjetas de crédito, incluso pueden estar invirtiendo en acciones, bonos, tienen leasing, acceden a una serie de instrumentos. Más o menos, ¿cuántos instrumentos financieros es lo que maneja una persona de bajos recursos en el Perú? Mira, nosotros más que instrumentos financieros, lo que hicimos fue calcular de alguna manera el número de créditos que manejaba una persona, llamándole créditos tanto a productos específicos del sector formal
a cualquier tipo de, por ejemplo, junta o otros instrumentos claro, los panderos, que se manejan. eso se ve bueno, a casi todos los niveles, ¿no? Totalmente. Y había gente que incluso tenía 6 instrumentos financieros, porcentaje más o menos promedio 3 instrumentos, 3 de ese tipo de instrumentos, ¿no? ¿Cuál es el principal problema de todo esto? Está muy relacionado con el sobreendeudamiento, ¿no es cierto? ¿Los préstamos familiares también los incluyen como un instrumento financiero? Que eso también hay los mucho, préstamos ¿no? familiares, el préstamo de un hermano, de un primo, de un vecino. Exactamente, se consideró y el porcentaje es bastante alto, ¿no? Está muy relacionado con la desconfianza de alguna manera de las personas todavía con el sistema financiero. Muy bien, vamos a ver el primer gráfico que tenemos de ustedes, cuéntanos un poquitito. Lo que queríamos hacer era un poco caracterizar a este prestatario de crédito informal, ¿no? Ver si verdaderamente era gente que no tenía ningún tipo de acceso al sistema formal. Y, por ejemplo, en este gráfico es bastante claro que no se trata necesariamente de una falta colateral, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay gente que tiene, 40% de la gente que tiene crédito informal tiene una propiedad y tiene alguna forma de demostrar que la propiedad es suya, ¿no? Esto es bastante más bajo que la economía en promedio. Si no me equivoco, estamos hablando de Lima, en un 66% de gente que es propietaria de su vivienda. Entonces, sí hay hasta cierto punto algún nivel de mejores características de los prestatarios de crédito formal versus los informales. Acá el costo de oportunidad, digamos, de una persona que accede a un crédito informal no es un tema financiero, es un tema de riesgo inminente, de cancelar un accidente de un familiar o algo por así, me imagino. Exactamente. Cuando hemos medido el monto promedio de créditos, son créditos de muy bajo monto, estamos hablando de más o menos unos 1.200 soles en promedio, ¿no? Otra cosa importante era que son préstamos, como tú bien mencionas, de muy corto plazo. Estábamos hablando de alguien que se endeuda para pagar a la semana, para pagar al mes, incluso periodos de pago diarios, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el caso típico? Cuéntanos un caso típico de un crédito informal. Mira, nosotros lo que hicimos fue estudiar el mercado desde el lado de la oferta, de alguna manera como un estudio de casos. Incluso hicimos algún tipo de cliente incógnito, etcétera, para de alguna manera entender cuáles eran las características del prestamista. Un caso, digamos, bien característico es el de estas casas que se denominan simplemente prestamistas, a los que uno va y entrega una garantía, ¿no? Entonces hicimos un ejercicio que es bien ilustrativo. Se llevó una computadora con un valor de mercado de 1.500 soles, ¿no? Se dejó en la casa y se le preguntó cuánto me prestas teniendo esta garantía. Por más del que el valor del mercado era 1.500 soles, la casa ofrecía 500 soles, ¿no? Entonces te daban 500 soles y te cobraban 15% mensual. El único plazo posible era 15%, era un mes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que las personas sienten que 15% mensual no es tan grave para un mes, pero ¿qué es lo que pasa si llega al final de mes y no lo puedes pagar? El centro o te ejecuta tu garantía, o sea que perdiste 1.000 soles en realidad, la diferencia, o si no, te renegocia de alguna manera, págame los intereses y el capital me lo pagas al mes siguiente con un repago de intereses del siguiente mes. Y conforme mes se van acumulando los intereses empiezan los problemas, porque 15% mensual es ¿cuánto al año? Unos 400% más o menos. Claro. Sí. A ver, veamos el segundo gráfico que tiene que ver con la modalidad de pago. Sí, otra cosa que estábamos evaluando en el prestatario informal era su nivel justamente de formalidad o de demostrar los ingresos que tiene, ¿no? Entonces estamos viendo que hay un 74% que cae en se le paga en efectivo, sin contrato ni recibo, hay mucho autoempleo, entonces en realidad sí habría algún tipo de relación entre el no poder mostrar cuánto es lo que ganas con el acceso al crédito informal. Por ejemplo, sería el caso de una persona que tiene una carretilla que vende ceviche y que va a comprar el pescado con un préstamo, vende durante el día, repone el préstamo y se queda con una ganancia con la cual le da la vuelta al día y así sucesivamente. Exactamente, ahí hay una infinidad de casos, ¿no? Pero sí, estamos hablando de que es una forma importante de cómo se mueve la economía de la gente de menores recursos, ¿no? Correcto. Vamos a ver el siguiente cuadro. Tiene que ver con los atributos al pedir un préstamo.
Sí, eso se le preguntó a los prestatarios de crédito informal y el 56%, más de la mitad, dijeron que lo más importante es la tasa de interés, ¿no? Eso resulta totalmente anecdótico cuando uno después va revisando las cifras y se da cuenta de que un tercio no tiene la menor idea de qué tasa de interés paga y los otros 2 tercios puede que lo sepan pero ni siquiera la dimensión. Puede ser que estén racionalizando una mala decisión. Totalmente, claro, totalmente. Porque si no, no tendría ninguna lógica, ¿no? Claro. Ok, claro. Correcto. Vamos a la siguiente gráfica. Conoce la tasa de interés de su préstamo. Eso es lo que te mencionaba. Sí conoce 68.5, no conoce 31.5. Ahora, lo interesante es la diferencia de las bases, ¿no? O sea, lo que debería haber en este cuadro es los que sí conocen. Sin embargo, el no precisa en esta pregunta siguiente es muy, muy alto. Ahora, 31% que no conoce para un crédito informal donde no hay letra pequeña es bastante alto, ¿no? Totalmente. Porque en el crédito informal justamente una de las ventajas es que está bastante claro cuál es el interés. Exacto. X% por tantos días a tanto plazo, sea al mes o al año, ¿no? En el caso de un banco, bueno, hay contratos, letra pequeña, entonces uno puede perderse, digamos, pero en el contrato informal perderse es bien difícil, ¿no? Es muy difícil, ¿no? O sea, ¿a qué se puede deber esto? A que mucha gente habla simplemente de cuotas, ¿no? Estás hablando de cuál es la cuota que vas a pagar. ¿Cuánto es lo que tienes que pagar y por cuánto tiempo? Y te olvidas del sí, tipo. Y si a alguien le suena razonable que es práctico, por lo menos, ¿no? Claro, que le prestan 100 soles y tiene que pagar 15 soles más a fin de mes, le suena bastante bajo, ¿no? Correcto. Bien, ¿ha solicitado un préstamo a alguna institución financiera formal? 56% no ha pedido. Exacto. Pero tienes un 44% de los que tienen crédito informal que han ido a la banca formal a pedir un préstamo. Por banca formal, estamos hablando del sistema formal, cajas municipales, rurales, financieras, bancos más establecidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que hay un porcentaje que va al sistema formal. El sistema formal, cuando se le pregunta, en el caso de que tú necesitaras dinero en una futura oportunidad, ¿a dónde irías? La gran mayoría quiere acceder al sistema formal. Es de alguna manera una aspiración de las personas. Y eso está muy relacionado con cuáles son las características de un crédito formal versus un crédito informal. ¿Es muy complicado acceder a un crédito formal, por más que sea en una microfinanciera? En cuanto, mira, eso lo medimos de alguna manera con las percepciones de la gente de las características de la banca formal. En cuanto a trámites y requisitos, no lo ven tan mal, no está tan mal evaluado. Lo que está peor evaluado sin duda es el tiempo, ¿no? Que era lo que mencionábamos al inicio. El tiempo de desembolso, la gente considera que incluso algunos... el mercado peruano es el mercado más desarrollado del mundo en microfinanzas. Exacto. O sea que acá es donde debemos de tener la menor regulación, entre comillas, de la institución per se. No me refiero a la regulación del SBS, que ya sabemos que eso va por cuerdas separadas, pero las instituciones deben de ser muy competitivas porque si no, no estaría tan desarrollado el mercado, ¿no? Por supuesto, mira, si los últimos años ha crecido en 5 millones de créditos en Correcto. el mercado. Bien, el último cuadro, ¿se le otorgó el préstamo solicitado a una institución financiera formal? Sí se le otorgó 78%. Lo que significa que, lo que tú decías, estas personas acuden al mercado informal no porque no tienen acceso, sino como una especie de complemento dentro de su estructura de herramientas financieras, ¿no? Exacto, sí. Hay un punto bien interesante que vimos en el estudio, es para qué fin utilizas el crédito informal, ¿no? El crédito informal está más usado para pago de deudas, ¿no? O sea, no quieres endeudarte con el sistema financiero formal o con alguna institución formal, pides a alguien para pagar a fin de mes, ¿no? Mientras que el crédito formal es sumamente importante porque es más de mediano plazo. Estamos hablando de créditos más relacionados con inversión, ya sean inmuebles, capital de trabajo, maquinarias, activo fijo, etcétera, ¿no? Muy bien. Bueno, Verónica, te agradezco muchísimo. Muy interesante este estudio y les agradecemos siempre por este tipo de información. No, gracias a ti. Bien, eso ha sido...